¿Cómo están, chicos? Espero que todo vaya muy bien. Yo soy el doctor Juan González Castellanos. Yo terminé mi residencia el año pasado en el servicio de la Allende del Cerro, ¿sí? Me toca hablarles un poco de lo que es inflamación intraocular y hoy vamos a hablar de las uveitis anteriores. La clase la organicé más o menos de esta forma, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de algunas generalidades y la clasificación, después mencionar un poquito la epidemiología de las uveitis anteriores, ¿sí? Los síntomas y los signos principales de las uveitis, el estudio y la forma de alcanzar el diagnóstico. Brevemente mencionar el tratamiento de forma general, las complicaciones de la uveitis y mencionar algunos síndromes específicos que me parece importante que los tengan en cuenta. Para empezar, mencionar un poco que me gustaría recordar un poco la anatomía de la uvea, ¿sí? Que está dividida en tres partes, ¿sí? La uvea anterior, la uvea intermedia y la uvea posterior, ¿sí? Esta, esta clasificación nos permite distinguir dentro de la uvea anterior la, el iris, ¿sí? El iris, el cuerpo ciliar, la, la parte intermedia que es la pars plana, ¿sí? En la zona de la pars plana, y la parte posterior que es la coroides propiamente dicha. Las uveitis las podemos clasificar según esta división anatómica en anteriores, ¿sí? Intermedias, posteriores y panuveitis. Dentro de las anteriores podemos eh, decir que tenemos una iritis o una iridociclitis, ¿sí? O una ciclitis anterior. Una uveitis intermedia, tenemos una ciclitis posterior, una pars planitis o una vitreitis anterior, ¿sí? Una vitreitis anterior sería esta zona que yo les marco acá con el mouse, que cuando uno con la lámpara hendidura se mete un poquito por detrás del cristalino puede identificar las células ahí en el vitrio anterior, y que si uno busca la lupa y se va al fondo no va a encontrar nada que le llame la atención, ¿sí? Las uveitis posteriores tenemos coroditis, retinocoroditis, las corioretinitis, ¿sí? La retinitis y las neuroretinitis. Son todas distintas formas de presentación y en muchas patologías distintos estadios de la misma enfermedad que es la inflamación posterior. Y por último las panuveitis, donde nos encontramos también con la endoftalmitis, que a veces es difícil distinguir entre una panuveitis y una endoftalmitis. El término de endoftalmitis nos lo reservamos para aquellas panuveitis de tipo infeccioso, generalmente relacionados con algún evento quirúrgico o traumático. Para continuar con la clasificación, y esto es importante porque las uveitis no son fáciles de clasificar, hay muchas clasificaciones, ¿sí? Lo que yo les muestro es lo que está en el libro de la academia, que me parece que está bastante completo, pero quizá un poquito más fácil de seguirlo y de verlo acá en el PowerPoint, pero básicamente es lo mismo que dice el libro. Según la etiología las podemos clasificar en infecciosas, y dentro de las infecciosas por virus, bacterias, parásitos, ¿sí? También micóticas, y dentro de las no infecciosas, idiopáticas o autoinmunes. Según la evolución, una uveitis puede ser de inicio súbito o de inicio insidioso. Según la duración, limitado o persistente. Si dura más de 3 meses o menos de 3 meses, tenemos como punto de referencia para decir si es limitado o persistente. Y el curso de la uveitis, si es un episodio súbito y limitado, la llamamos uveitis aguda. Si son uveitis con múltiples picos de actividad, ¿sí? A veces están separados por más de 3 meses de tratamiento, los llamamos uveitis recurrente, una uveitis que empezó, terminó, pasó un tiempo sin tratamiento y se reactivó. Y una uveitis crónica es aquella que tiene inflamación persistente y recaída en menos de 3 meses sin tratamiento, es decir, le hicimos el tratamiento, cuando lo suspendimos se reactivó, no estaba curada de su uveitis, en cuanto bajamos la dosis se activó la inflamación de nuevo. Otra clasificación importante es la clasificación histológica, que si bien no le hacemos el estudio histológico a todos los ojos que tienen inflamación, ¿sí? Las características de
los signos que vemos a nivel del globo ocular nos pueden ayudar a distinguir la etiología, ¿sí? El agente etiológico. Entonces, dentro de las granulomatosas vamos a tener principalmente las uveitis de tipo infeccioso o relacionado con medicación. ¿Y qué vamos a encontrar en las granulomatosas? Precipitados queráticos gruesos, ¿sí? Podemos encontrar también nódulos de Busaka, que son pequeños granulomas que se forman en el estroma del iris, ¿sí? Los nódulos de Kopp, que son granulomas que se forman en el borde de la pupila, y los nódulos de Berlin, que son más difíciles de ver, que se encuentran a nivel de el ángulo iridocorneal y se pueden ver también a nivel de el limbo esclerocorneal. Entonces, para verlos necesitamos o mucho detalle, prestar mucha atención al limbo, o una lupa de 3 espejos o un gonioscopio para poder evaluar bien el ángulo. Y los principales agentes que pueden producir este tipo de granulomas o este tipo de inflamación granulomatosa son el herpes, la tuberculosis, sífilis, sarcoidosis, ¿sí? La brimonidina y el Propionibacterium agnes. Dentro de las no granulomatosas podemos encontrarnos con precipitados retroqueráticos finos e intermedios, ¿sí? Es difícil a veces distinguir entre un intermedio y un grueso, y sí, es difícil. Lo que nos puede ayudar a veces es que a los gruesos también se les llama engrasa de carnero, son como grumos más densos, gomosos, con los bordes no tan nítidos como se alcanza a ver en la imagen de acá abajo, ¿sí? Que estos serían unos precipitados pequeños, estos serían unos intermedios, y fíjense acá como tenemos unos precipitados bien grandes. Hay algunos de menor tamaño, pero son como más, no son tan limpios los márgenes entre un grumo y el otro, ¿sí? Y las principales patologías que podemos encontrar dentro de este grupo son las uveitis relacionadas con el gen antígeno leucocitario humano del B27, ¿sí? Las uveitis idiopáticas, la artritis idiopática juvenil, el síndrome de Behçet, el síndrome de túbulo intersticial, de la nefritis túbulo intersticial y uveitis, ¿sí? El síndrome de Fuchs y el síndrome de Posner-Schlossman. Dentro de la terminología importante a tener en cuenta para poder saber dónde clasificar una uveitis, para saber si ya está inactiva, si es recurrente o si es crónica, es poder identificar el tipo de actividad que tiene. Esto está sacado del libro de la academia. Es una imagen, una captura del libro de la academia, ¿sí? Y cuando llamamos uveitis inactiva, cuando la reacción en cámara anterior es de 0, ¿sí? No hay vuelta, no hay células, no hay reacción, está inactiva. El worsening activity hace referencia a dos pasos, ¿sí? Dos saltos en el nivel de inflamación. Es decir, si yo tengo una uveitis de una cruz y pasa a 3 cruces, está peor. Si yo tengo una uveitis de una cruz y baja a 0, o tenía una uveitis de 4 y bajo a 2, está mejor, ¿sí? Y una uveitis en remisión es aquella uveitis inactiva por más de 3 meses sin tratamiento. Ahora, ¿cómo yo distingo, cómo yo puedo decirle a otro médico, sí, tenía 4 cruces, sí, tenía 2 cruces, y estar todos de acuerdo con lo mismo? Bueno, también tenemos los cuadros donde nos permite identificar la gravedad del Tyndall, el FLAIR y la vitreitis. Por supuesto, en la práctica uno no se pone a contar si tiene 15, si tiene 16 células por campo o si tiene 50, ¿sí? En la práctica uno no lo hace, pero si uno va y busca el criterio existe, el criterio está, y en teoría es para usarlo, ¿sí? ¿Y cómo identificamos o cuántas células tenemos que buscar? Bueno, en un campo de 1 por 1 milímetro, ¿sí? Con el lámpara hendidura en máxima intensidad, en máximo aumento, ¿sí? Y con el haz un poquito 45 grados, ¿sí? Haciendo foco en el centro de la cámara anterior. La forma más fácil que yo encontré, y creo que es lo que hace todo el mundo, sobre todo al principio, cuando es un poco más difícil identificarlo, si no les han tocado muchos pacientes o si no les ha tocado ver pacientes con uveitis todavía, la forma de buscarlo es hacer foco en la córnea, tener el epitelio, enfocar bien el estroma
enfocar bien el endotelio y estando ahí meterse un poquito en el ojo, ¿sí? Si cuando nos metemos en el ojo llegamos a ver con nitidez el iris, tenemos que volver un poquito para atrás. Si hacemos foco en el iris, estamos enfocados en el iris, necesitamos ver en el centro de la cámara anterior. Y la forma más fácil es en el área de la pupila. El flare hace referencia a la turbidez del humor acuoso, ¿sí? Por la liberación de proteínas en el humor acuoso, por la inflamación y por la vasodilatación que se produce de la uvea, ¿sí? Acuérdense que la uvea es un tejido vascular y ante la inflamación se produce una disrupción de la barrera hematoacuosa y permite la liberación de proteínas. ¿Cómo lo distinguimos? Bueno, según la calidad con la que nosotros vemos los detalles en el iris. Entonces, si apenas está nublado, es un flare de una cruz. Si tengo detalles claros, pero claramente está nublado, ¿sí? Vale la redundancia, tengo unas dos cruces. Si el iris ya lo veo medio hazy, que sería como nublado, como si hubiera niebla, 3 cruces. Y si no logro ver ningún detalle del iris, o si tengo una masa de fibrina o de fibrina en el humor acuoso, estamos con un flare de 4 cruces. Lo mismo pasa para la vitreitis, y lo que tomamos de referencia es la estructura más fácil de identificar en el fondo de ojo, que es el nervio óptico. Si el nervio óptico lo vemos perfecto, no hay vitreitis. Si el nervio óptico nos cuesta un poco, según los detalles que veamos, tendremos una cruz, 2 cruces, 3 cruces o 4 cruces cuando no vemos detalles del nervio. Para tener en cuenta en lo que es la epidemiología de las uveitis, es una de las principales causas de ceguera, ¿sí? Causa entre el 10 y el 25% de la ceguera. Y es la tercera causa de ceguera prevenible o tratable, ¿sí? Prevenible es difícil prevenir la inflamación, pero tratable sí. Entonces es importante prestarle atención a los cuadros de uveitis. La uveitis anterior es la presentación más frecuente. Alrededor del 75% de los cuadros de inflamación intraocular son de tipo de uveitis anterior, seguido por la panuveitis, después la uveitis posterior, y las uveitis intermedias son bastante más raras, ¿sí? Es levemente más frecuente en mujeres, depende de la etiología, pero en general es más frecuente en mujeres. La prevalencia es entre 5 y 10 veces menor en niños que en adultos. Y el 35% de los pacientes con uveitis en algún momento de la evolución sufren una disminución importante de su agudeza visual. Los síntomas y los signos que podemos encontrarnos en los pacientes con uveitis son el enrojecimiento, ¿sí? El dolor y la fotofobia. Todo esto por la inflamación del cuerpo ciliar y la miosis y midriasis que se produce con la visión habitual, y los cambios en la luz producen dolor en el músculo que está inflamado en el cuerpo ciliar, ¿sí? Puede haber epífora, alteraciones visuales, ¿sí? Alteraciones visuales relacionadas a pequeñas metamorfopsias o distorsión en los colores. No tanto por una alteración en la transmisión, digamos, de la información que recibe el ojo, sino más bien por una alteración en los medios. Entonces perdemos calidad en la visión, y ahí es donde tenemos las alteraciones visuales, ¿sí? Un desenfoque difuso producido por la misma inflamación del cuerpo ciliar no me permite que el cristalino se adapte a la posición de enfoque que corresponde para una distancia, y tenemos pequeños desplazamientos miopes o hipermétropes, ¿sí? Que nos dan ese desenfoque difuso. Puede haber escotomas centrales o periféricos, esto ya más relacionado con las uveitis posteriores, cuando hay alguna alteración a nivel de la retina, y los flotadores, por supuesto, relacionados con pequeños cuerpos flotantes que puede haber o que pueda haber en el vitrio. Dentro de los signos, importante para distinguir una conjuntivitis de una uveitis es la congestión ciliar, ¿sí? Los vasitos perilimbares bien congestivos hacen referencia a una inflamación que está dentro del ojo. Los precipitados retrosqueráticos que habíamos mencionado hace un ratito, ya sean granulomatosos o no, ¿sí?
el Tyndall y el Flair, que hacen referencia a la inflamación y a la celularidad de la cámara anterior, la presencia de fibrina y de hipopión, dispersión de pigmento en algunas uveitis que producen atrofia del iris y despigmentación del mismo. En general la uveitis cursa con miosis, ¿sí? Por la pequeña contractura que se produce a nivel del cuerpo ciliar, la presencia de los nódulos del iris, que habíamos mencionado anteriormente, formación de sinequias, cataratas y queratopatía en banda son, junto con las sinequias, manifestaciones un poco más tardías de las uveitis. Acá vemos algunas imágenes, ¿sí? Arriba a la izquierda, una uveitis muy leve, muy tenue. Si se fijan acá con el mouse, les marco algunas pequeñas células que hay en cámara anterior. Si bien el foco no está puesto en el iris, fíjense que los detalles se ven sin ningún problema, ¿sí? Todas las criptas del estroma se ven sin ningún problema. Y esto es lo que les decía, no estoy enfocado perfecto en el iris, tampoco en córnea, porque no veo las características completas de la córnea. El foco lo estoy haciendo acá al medio. Distinto es este otro caso, donde no hay que ser ningún experto para identificar la celularidad en la cámara anterior. Este cuadro puede ser un poco más complicado, si uno no lo busca a veces con cuidado se le pasa, si bien no está haciendo la identificación con el haz de 1 milímetro por 1 milímetro. En este cuadro la celularidad de la cámara anterior es súper importante. Y fíjense que los detalles en el iris no son claros. En esta zona donde está iluminado, ¿sí? Por el haz de la hendidura, no es fácil verlo porque no es encandila, por decirlo de una forma, pero los detalles acá no son claros. Fíjense acá los precipitados retroqueráticos, más bien de tipo fino o intermedio, con un poco de turbidez hacia la parte posterior de la cámara anterior. En esta otra imagen tenemos un acúmulo importante de fibrina en cámara anterior, y fíjense este ojo acá abajo en la imagen de la derecha, la congestión periciliar que tiene, ¿sí? Alrededor del limbo, bien marcada. Por supuesto tiene inflamación alrededor, a veces está inflamada la conjuntiva también, pero esto es lo que marca la inflamación perilimbar, esa corona alrededor del limbo. Y en este paciente, fíjense, tiene casi 1 milímetro de hipopión, tiene una pequeña área de turbidez en esta zona que posiblemente sea fibrina. Catarata no ha formado, pero se empieza a ver alguna opacidad también allá atrás. Acá tenemos en el borde de la pupila los nódulos de Kopp, en el estroma los nódulos de Busaka, ¿sí? Fíjense acá también se ven algunos nódulos de Kopp en el borde del pupila. Y no tengo ninguna foto para mostrarles, pero también podemos tener los nódulos a nivel del ángulo, que son los nódulos de Berlin. Son un poco más difíciles de ver, como les decía en algún momento, es importante hacerlo con una lupa de 3 espejos. En esta otra foto podemos ver una uveitis pasada, ¿sí? Acá no hay inflamación en el ojo en este momento, por lo menos no se ve inflamado, habría que verlo un poquito más con el haz de hendidura y quizá más aumento, pero no da la sensación de inflamado. Fíjense que no hay congestión periciliar, ¿sí? Pero sí vemos las sinequias posteriores, es decir, hacia el cristalino. A veces se forman sinequias anteriores hacia la córnea, generalmente en la periferia, que es donde está más cerca el iris de la córnea. Y acá abajo una uveitis también posiblemente crónica o posiblemente antigua, donde por las características de la sinequia tenemos un área que no logra producir midriasis, con una catarata mucho más densa en esa zona por el contacto que tiene con el iris, ¿sí? Y una zona un poquito más libre que permite algo de midriasis.
Para el estudio y el diagnóstico de la uveitis es necesario realizar una muy buena y muy completa anamnesis, y en ocasiones la etiología es muy evidente y a veces es necesario profundizar un poquito más. Tratar de identificar alguna alteración buscando o más bien preguntando por enfermedades de la piel, enfermedades autoinmunes, enfermedades infecciosas crónicas, contacto con animales, medicación que consuma o que haya consumido, ¿sí? Antecedentes familiares de enfermedades de tejido conectivo, antecedentes personales de enfermedades con tejido conectivo, y por supuesto la enfermedad actual según los criterios que estuvimos viendo recién. Si apareció de golpe, si fue un poquito más insidioso, si ya había estado en tratamiento, si alguien la había visto, a la persona. El examen oftalmológico tiene que ser completo. Fundamental el control de la agudeza visual en cada consulta, ¿sí? Por supuesto, en la biomicroscopía evaluar bien la presencia de la celularidad en la cámara anterior y en la cámara posterior. Ver si hay o no sinequias, ver si hay o no precipitados retroqueráticos. A veces son muy finitos y uno los pasa desapercibidos, entonces hay que hacerlo con cuidado el examen para no perderse esos detalles que a veces son muy importantes a la hora de definir un diagnóstico cuando el laboratorio no nos da ningún resultado. Siempre hacer fondo de ojo en cada visita sería lo ideal, hacerle el fondo de ojo al paciente, porque a veces ya vamos a ir viendo, pero pacientes empiezan con una uveitis anterior y de golpe desarrollan alguna corioretinitis o alguna inflamación más importante, o al contrario, empezaron con una inflamación en la periferia que nosotros no la vemos porque le hicimos el fondo de ojo y se nos pasó, ¿sí? Pero esa celularidad que se produjo en la periferia de la retina, por ejemplo, alcanza el segmento anterior y nosotros vemos una uveitis leve de 1-2 cruces máximo, y en realidad el paciente está cursando con una infección en el segmento posterior. Entonces es importante hacer un análisis bien completo del paciente, buscar bien todos los signos y todas las características que pueden ayudarnos a llegar al diagnóstico. Como ejemplo, y todos tenemos estos pacientes que uno a veces dice, me confundí, ¿qué pasó? Me llegó una paciente a mí que la habían visto por mioadesopsias hacía 15 días, la habían controlado nuevamente a la semana por las mioadesopsias, ¿sí? Porque habían pensado que tenía algún desprendimiento del vitrio posterior, y lo que la paciente refería, bueno, eran unas manchitas y unas arañitas. Cuando la veo yo por primera vez, la paciente en las consultas anteriores estaba registrada una agudeza visual de 20-25 con corrección, y cuando yo la vi veía cuenta de 2 solamente hacia su derecha. La paciente había hecho una oclusión vascular retiniana y un infarto bastante importante de toda la retina. Le quedaba solamente un pequeño parche de retina perfundida en la periferia. Era medio raro, digamos, la disposición del parche de retina funcional. Una vitreitis tremenda con unos acúmulos muy densos en toda la cámara posterior y una reacción muy importante en toda la cámara anterior con precipitados granulomatosos, muy feo. Y por supuesto la visión de esa paciente no mejoró, y en los estudios que le hicimos después de buscar bastante, salió que estaba haciendo una sífilis, ¿sí? Le dio positivo en líquido cefalorraquídeo también, una sífilis terciaria. Una paciente que en la juventud había tenido sífilis, había sido tratada y estaba todo bien aparentemente. Se reactivó el proceso, y algo que parecía algo tan común como son las mioadesopsias resultó ser una uveitis que terminó que quizás
A ver, es muy difícil, por supuesto. Con el diario el lunes, cualquiera dice, ah, bueno, le voy a pedir al laboratorio una penicilina y ya está. Pero con lo que quiero decirles es que el diagnóstico y el estudio tiene que ser siempre en todos los pacientes eh, lo más detallado posible. En el examen clínico general no lo hacemos nosotros, ¿sí? Nosotros como oftalmólogos de a poco nos vamos dedicando cada vez más al ojo y nos olvidamos que el paciente tiene otros órganos, ¿sí? Em, y muchas veces la respuesta está en otro lado. Entonces, preguntarle al paciente si tiene algún dolor de tipo lumbar, si tiene algún dolor de tipo articular en las rodillas, en las manos, en los dedos, ¿sí? Para buscar factores relacionados con el antígeno HLA-B27 que mencionamos hace un rato y ya vamos a hablar de nuevo más adelante, ¿sí? Úlceras a nivel de la mucosa bucal, ¿sí? Úlceras o lesiones a nivel genital o lesiones cutáneas, pensando en el sífilis, ¿sí? El síndrome de Behçet, en el síndrome de Burko-Yagnaya-Arada. Preguntarle al paciente si tuvo o no tuvo fiebre, si tuvo o no tuvo pérdida de peso, si está cansado, ¿sí? Buscando endoftalmitis o pensando, sospechando endoftalmitis endógenas, que la endoftalmitis endógena, la causa más frecuente no tiene que ver con los pedidos de interconsulta que nos puedan hacer los clínicos cuando sospechan una bacteriemia, sino más bien con la alimentación parenteral por tiempos prolongados en pacientes con cirugías gastrointestinales. La causa más frecuente es por cándida. Y seguimos buscando linfomas o alguna inflamación de tipo por tuberculosis o algún síndrome de enmascaramiento, ¿sí? Preguntar al paciente si tiene tos o si tiene algún síntoma respiratorio pensando en tuberculosis o en una sarcoidosis, ¿sí? Es raro, pero hay tuberculosis, hay mucha sífilis dando vuelta, entonces tenemos que estar atentos y pensar que puede tenerlo, ¿sí? Lo mismo para la inflamación y los dolores articulares que mencionábamos arriba con el dolor lumbar, buscando en los niños una artritis idiopática juvenil. No siempre los niños se quejan de un dolor que sea por haber estado jugando a la pelota de fútbol. Cuando los niños se quejan generalmente es porque realmente algo les molesta. Entonces, estar atentos a esas cosas. También podemos pedir dentro de lo que es el estudio de uveitis, estudios complementarios y de laboratorio, que tenemos una batería enorme para pedir. Dentro de los estudios complementarios, dependiendo por supuesto de lo que necesitemos o lo que vayamos encontrando en el examen, pero podemos pedir tomografías, ecografías, campimetrías, ¿sí? Retinografía, que no está puesto, pero es súper importante para hacer el seguimiento de las lesiones que encontremos en coroides, ¿sí? La ultrabiomicroscopía o pruebas electrofisiológicas también son muy importantes, a veces ayudan mucho a identificar lesiones o alteraciones que no son fáciles de percibir, ¿no? Dentro de los estudios de laboratorio, yo generalmente lo que hago es tengo como una lista, digamos, de lo que pido para los uveitis, y salvo que algo puntualmente me llame la atención o por las características de lo que yo encuentro diga, listo, esto es una toxo, generalmente le pido una batería de control y me dejo algunos factores de algunos antígenos o algunos cuadros como para investigar más adelante en caso de que todo me dé negativo, ¿sí? Pero siempre pido el hemograma completo, el recuento de plaquetas, la eritrosedimentación. PCR no siempre está disponible, pero bueno, si está disponible lo pedimos. Glucemia, creatinina, hepatograma y examen de orina. A veces es importante, sobre todo cuando pensamos en algún tipo de síndrome asociado a uretritis. El factor de antígeno leucocitario humano, ¿sí? Podemos también pedir los anticuerpos ANCA-P, los ANCA-C, anticuerpos antinucleares, el factor reumatoideo. Radiografía de tórax y radiografía de sangre ilíaca generalmente no la pedimos nosotros, ¿sí?
generalmente cuando el paciente viene por una interconsulta del reumatólogo porque está en estudio por alguna artritis y ya lo pidió el reumatólogo o el traumatólogo que lo está estudiando. Y cuando el paciente concurre por primera vez por la inflamación a nivel ocular, cuando uno sospecha alguna alteración, puede pedir la tomografía o la radiografía, pero lo ideal es que la vea el especialista en esa área. Nosotros nos dedicamos a estudiar el ojo y sabemos de eso. Entonces, hoy yo creo que cualquiera de nosotros nos ponen a ver una radiografía de pulmón y sí, algo vamos a ver. Pero una radiografía del sacro, no todos. Entonces, es importante en eso trabajar con un especialista o derivarlo a un especialista en uveitis que puede estar un poco más atento a algunos detalles en ese tipo de imágenes, ¿no? Lo mismo pasa con las tomografías y las resonancias. Si bien por supuesto muchas veces el especialista o el subespecialista dentro de oftalmología que necesita el estudio a veces maneja más incluso que los que hacen algún tipo de imagen, la regla general es al revés. Podemos pedir estudios del humor acuoso y del humor vítreo. No es habitual, pero son muy útiles cuando no encontramos ninguna causa. Para el tratamiento, lo más importante, y por supuesto, estamos hablando de un cuadro inflamatorio, entonces lo que necesitamos hacer es controlar la inflamación para evitar todo lo que son las complicaciones propias del proceso inflamatorio. Entonces, en lo posible realizar un diagnóstico antes de hacer el tratamiento, ¿sí? O por lo menos tener una noción bastante dirigida hacia qué estamos buscando antes de empezar el tratamiento. Y la base de nuestro tratamiento para las uveitis es el tratamiento en general tópico, ¿sí? Con corticoides, prednisolona, el que quieran. Por supuesto hay marcas que son mejores, pero la prednisolona que tengan a mano o que el paciente pueda conseguir. Midriáticos para aliviar el dolor, para evitar las sinequias, y los AINES. La terapia sistémica con prednisolona oral a veces es necesaria y a veces es la única forma de alcanzar niveles tolerables de inflamación en el ojo, ¿sí? Corticoides locales, más bien que sistémicos, corticoides locales, ¿sí? Perioculares, como la triamcinolona subtenon, y a veces la utilización de inmunosupresores como el factor de necrosis tumoral o el metotrexato, por ejemplo. Tenemos también la herramienta de lo que son la terapia intravítrea, ¿sí? Con los implantes de dexametasona y algunos otros implantes de corticoides, pero el más conocido y el que menos reacciones adversas tiene es el implante de dexametasona, que suele durar entre 3 a 5 meses dependiendo del paciente. Y lo que es súper importante es monitorizar el tratamiento, ¿sí? Hacerle un seguimiento para ver el tapering de la medicación, ¿sí? La disminución progresiva y por supuesto evaluar la respuesta. Si el paciente no responde bien al tratamiento y capaz que tengo que ser un poquito más agresivo. Las principales complicaciones que podemos encontrar en las uveitis son las cataratas, ¿sí? Por la misma inflamación y por el uso de corticoides, glaucoma, si bien dijimos más arriba que la mayoría de las uveitis cursan con hipotensión, algunos tipos de uveitis tienen la característica de generar hipertensión ocular y pueden producir glaucoma. Entonces es importante tenerlo en cuenta, estudiarlo y seguirlo. El edema macular cistoide, como vemos acá en la imagen, ¿sí? Los quistes a nivel de la retina interna, ¿sí? Un poquito de líquido subretinal a nivel de la fovea. Si se fijan con cuidado, se ven acá los quistes, ¿sí? En el face del OCT, ¿sí? Y la angiofluoresceína se ve en estos tiempos más tardíos como tenemos todo el pasaje, toda la hiperfluorescencia en la zona foveal, que es el área donde se junta, digamos, todo la fluoresceína del estudio. Una complicación tardía también es la queratopatía en banda, que es por supuesto una complicación que uno busca evitar,
que es esta banda de alteración a nivel corneal, ¿sí? Hipotonía por la disfunción que tenemos en el cuerpo ciliar, desprendimiento de retina, perdón, de tipo, bueno, puede ser de tipo seroso, tipo reumatógeno, ¿sí? Y neovascularización a nivel de la retina y de coroides. Vamos a pasar ahora un poquito a algunos síndromes específicos o importantes de que vean. Lo que más creo que les va a servir de esta explicación es un poquito la estructura que le di al libro, ¿sí? El PowerPoint está hecho básicamente con el libro de la academia. Entonces, lo que ayuda el PowerPoint es a organizar y a estructurar los párrafos que a veces son eternos y tienen un montón de información que la leemos la primera vez y después la pasamos. Entonces, vamos con primero las uveitis anteriores agudas no granulomatosas, también conocidas como seronegativas, ¿sí? Estas uveitis se caracterizan por un inicio súbito, generalmente unilateral y alternante, ¿sí? Generalmente son uveitis recurrentes, son un poco más frecuentes en mujeres y suelen durar, tiene una duración variable, puede a veces durar 3, 4 días, una semana, a veces duran 3 meses, ¿sí? Entonces el seguimiento es importante para saber dónde estamos parados. Y entre los principales síntomas que refiere el paciente, ¿sí? Es disminución visual, dolor, enrojecimiento, fotofobia. Son uveitis que se llaman calientes porque son aparatosas, son muy sintomáticas. Fíjense en esta imagen de una uveitis asociada a la presencia del gen de antígeno leucocitario humano B27. Como tenemos toda la congestión perilimbar, ¿sí? Pliegues a nivel del endotelio, tenemos algunos depósitos retroqueráticos, tenemos un poco de dipopion. La visión de los detalles del estroma del iris es muy mala, ¿sí? Si le pudiéramos hacer un haz con la hendidura, probablemente veríamos algunas células en cámara anterior también. Entonces, toda esa inflamación genera estos síntomas que les decía. En la videomicroscopía, ¿qué vamos a ver? Bueno, los precipitados finos, ¿sí? Esto como marcado recién acá, acá abajo también hay algunos. La pupila suele estar hiporreactiva por la inflamación importante que se produce en el cuerpo ciliar. El músculo ciliar no trabaja bien por la misma inflamación. Se forman sinequias, puede haber hipopion como se ve en la foto. En algunas ocasiones, cuando la inflamación es muy intensa, se forman pequeños acúmulos de fibrina en cámara anterior, ¿sí? Y al examinar el fondo de ojo puede estar presente un pequeño grado, un edema de papila o incluso edema quístico a nivel de la mácula. Este tipo de uveitis, por la importante inflamación que produce, ¿sí? Es una de las uveitis que pueden generar hipertensión ocular. Si bien no es lo más frecuente, como les decía, producen en general hipotensión por la disfunción del cuerpo ciliar. La trabeculitis y la cantidad de células que hay a veces en cámara anterior que obstruyen el trabeculado impiden el flujo del poco humor acuoso que se está formando, ¿sí? Y producen aumentos en la presión. Los corticoides van a ser la base del tratamiento, ¿sí? Para eliminar la inflamación y prevenir la formación de sinequias y minimizar los daños que pueda producir la misma uveitis. A veces cada 1 o 2 horas si es necesario y de a poco ir reduciéndolo, por supuesto, ¿sí? Y hay varias enfermedades autoinmunes que son conocidas como grupo de las espondiloartropatías seronegativas, ¿sí? Que se asocian al HLA B27, ¿sí? En primer lugar, vamos a hablar de la espondilitis anquilosante, cuya severidad puede ser desde asintomática a incapacitante, ¿sí? Siempre va a variar un poco dependiendo del paciente y del estadio y el momento en que uno encuentra la enfermedad o el paciente consulte. Los síntomas de este trastorno, además de la uveitis que se produce, fíjense, este gran cúmulo de fibrina, esto no es una catarata, ¿sí? Si bien puede haber una pequeña opacidad atrás por el contacto y por la inflamación, todo esto que se ve acá
en el área pupilar es fibrina, es un gran cúmulo de fibrina. Se asocia esta uveitis a dolores a nivel lumbar y rigidez matutina. Entonces, eso es importante como antecedente a la hora de preguntarle al paciente que viene con el ojo muy inflamado, ¿sí? El 90% de los pacientes con este tipo de inflamación dan positivo para el HLA-27 y es importante obtener imágenes sacroiliacas, como mencionábamos hace un rato, ¿sí? Y que sean evaluadas por el reumatólogo para evaluar las patologías asociadas de la misma espondilitis anquilosante, ¿sí? Por otro lado tenemos la artritis reactiva, también conocida o antes conocida como síndrome de Reiter, que consiste en una tríada de uretritis, ¿sí? Poliartritis e inflamación conjuntival, a menudo acompañado de uveitis anterior de tipo no granulomatoso. Estos pacientes suelen tener algunas o pueden tener asociado algunas lesiones a nivel de los pies, ¿sí? Que obviamente nosotros no las vamos a ver, ¿sí? Pero que es importante hacer la interconsulta, preguntarle si no tiene alguna lesión, algo que le haya llamado la atención, algo que haya aparecido en el último tiempo, ¿sí? Entonces, como les decía, es la tríada clásica de uretritis, poliartritis e conjuntivitis, a veces asociado con la uveitis. ¿Por qué digo a veces? Porque es la causa menos frecuente de todas las espondiloartropatías. Solamente el 2% se deben a este tipo de uveitis, ¿sí? de la artritis reactiva. Y en ocasiones se asocia también a cuadros de diarrea y gastroenteritis por clamidia, shigella, salmonella, ¿sí? Que pueden ser infecciones desencadenantes del proceso inflamatorio. Dentro de las enfermedades asociadas al HLA-27 también tenemos la enfermedad inflamatoria intestinal, ¿sí? Que conocemos el síndrome de Crohn y el síndrome de colitis ulcerosa, ¿sí? No es lo más frecuente en estos pacientes. Probablemente el síntoma que más les moleste sea la inflamación intestinal, pero hasta un 12% de los pacientes con colitis ulcerosa y un 2 a 3% de los pacientes con enfermedad de Crohn desarrollan la uveitis aguda a veces antes de la inflamación intestinal. Entonces es importante tenerlo en cuenta, ¿sí? Y después de la uveitis aparece la enfermedad intestinal, que hasta el momento era asintomática. Por último, dentro de este grupo tenemos la artritis psoriásica, ¿sí? Que alrededor del 25% de los pacientes con artritis psoriásica desarrollan una uveitis en el segmento anterior, ¿sí? Tiende a ser insidiosa y bilateral. Probablemente de lo que veníamos hablando es la que más chances tiene de convertirse en una uveitis crónica, ¿sí? Y el diagnóstico se realiza según los hallazgos y los cambios cutáneos típicos de la psoriasis, asociado a inflamación articular a nivel de las falanges y alteraciones a nivel de las uñas, ¿sí? Pérdida de dureza, pérdida de calidad y infecciones y onicomicosis. Siguiendo dentro de las uveitis anteriores no infecciosas, habíamos mencionado al principio como una uveitis no granulomatosa el síndrome de nefritis túbulo-intersticial asociado a uveitis, ¿sí? Que aparece predominantemente en niñas y mujeres alrededor de los 21 años, ¿sí? Hasta los 30. Suele ser una uveitis anterior bilateral. Y los principales síntomas, ¿sí? Por supuesto son más graves en pacientes con la enfermedad recurrente y empiezan a desarrollar sinequias posteriores, precipitados queráticos un poco más grandes, ¿sí? Si bien sigue siendo no granulomatosa, los precipitados queráticos van adquiriendo un poquito más de volumen, ¿sí? Es raro que formen hipopión, pero sí pueden desarrollar acúmulos de fibrina en cámara anterior. La afectación del segmento posterior es rara en estos pacientes
generalmente los hallazgos oftalmológicos son posteriores al diagnóstico de nefritis tubulointersticial. Las crisis glaucomatocíclicas, ¿sí?, son un cuadro que se manifiesta como una uveitis anterior no granulomatosa aguda, generalmente unilateral, leve y recurrente, ¿sí?, hace ciclos, ¿sí?, crisis glaucomatocíclicas, ¿sí?, también conocido como síndrome de Posner-Schlossman. Los síntomas suelen ser sutiles, refieren malestar, los pacientes, visión borrosa, a veces halos en las noches y cuando ven las luces, ¿sí? Y la característica importante de este síndrome, de esta crisis glaucomatocíclica, es que cursan con presión intraocular marcadamente elevada, ¿sí? Entonces pueden desarrollar edema corneal, ¿sí?, la celularidad de bajo grado y una pupila ligeramente dilatada. Los episodios pueden durar horas, ¿sí?, a veces días. Las recurrencias, como les decía, son comunes en estos cuadros, ¿sí?, a veces durante muchos años. Y desde hace algunos años se considera que la crisis glaucomatocíclica está asociada a una infección antigua por algunos genotipos de citomegalovirus, ¿sí? También podemos tener uveitis anteriores relacionadas al cristalino, y tenemos dos principales tipos de inflamación relacionada al cristalino, ¿sí? Una es la reacción facoantigénica, ¿sí?, que es una reacción inmunitaria al material del cristalino, que puede provocar la inflamación del segmento anterior. La causa de este contacto con el material de cristalino es debido a una ruptura, ya sea quirúrgica o traumática, de la cápsula anterior o posterior del cristalino, ¿sí? Y las células que hay en el humor acuoso entran en contacto con las proteínas liberadas del cristalino y se produce la reacción. Fíjense en este caso, por ejemplo, como el paciente fue operado y quedó un resto de masa, ¿sí?, importante, y eso genera inflamación dentro del ojo. El otro tipo de reacción relacionada con el cristalino es la facolítica, ¿sí?, que es una reacción producida por la liberación de proteínas a través de una cápsula intacta en las cataratas hipermaduras, ¿sí? A medida que la catarata va adquiriendo tensión dentro del saco capsular, empieza a liberar pequeñas proteínas a través de la cápsula, ¿sí?, y esas proteínas entran en contacto con el humor acuoso y generan una reacción inflamatoria importante, ¿sí?, como se ve en la foto acá al costadito. Y el tratamiento definitivo, por supuesto, es sacar la catarata. Mientras y hasta que se programe la cirugía, corticoides, hipotensores si es necesario. La inflamación postoperatoria, ¿sí?, también conocida como uveitis asociada al lente intraocular, hace referencia un poco a algunos cuadros que son que es importante tenerlos en cuenta, sobre todo en las lentes de cámara anterior, ¿sí?, y las lentes del sulcus, donde a veces una mala posición o una mala fijación de la lente produce con el movimiento del iris inflamación, ¿sí? Entonces el paciente está molesto, ve mosquitas, ve bichitos, le duele, el ojo se pone rojo, y es la lente que está a veces mal posicionada o que se ha movido y que es necesario hacer alguna intervención para acomodarlo. Por último tenemos las uveitis inducidas por medicamentos, ¿sí? Y son muchos los medicamentos que pueden producir reacciones a nivel ocular, ¿sí? Voy a mencionar solamente algunos que son los que más se usan en la práctica, como las quinolonas, las sulfas, los anticonceptivos, ¿sí? Algunas vacunas pueden desarrollar inflamación en la cámara anterior. Los antiglaucomatosos producen inflamación en la cámara anterior en general. Entonces la orimboninina y las prostaglandinas son medicaciones que tenemos que evitar en los pacientes con hipertensión ocular. Lo mismo que el timonol y algunos
otros beta bloqueantes un poquito más nuevos, pueden favorecer o limitar la respuesta de la uveitis. Dentro de las uveitis anteriores no infecciosas también tenemos uveitis crónicas, también llamadas iridociclitis, ¿sí? Entre ellas, la más importante me parece es la artritis idiopática juvenil, que es el trastorno sistémico más común asociado con uveitis en el grupo de la edad pediátrica, ¿sí? Se caracteriza por una artritis que comienza antes de los 16 años, ¿sí? Generalmente alrededor de los 6 años, pero a veces tan tarde como los 28. Dura al menos alrededor de 6 semanas y se puede clasificar en 5 subtipos, ¿sí? Pero básicamente, y lo más importante, es que en general es más frecuente en mujeres, es una artritis de tipo pausa articular, es decir, que son menos de 5 articulaciones las que están afectadas, ¿sí? Y es a predominio de los miembros inferiores. El estudio del factor reumatoideo es negativo y el de los anticuerpos ANA generalmente es positivo. Este tipo de uveitis se considera una uveitis fría, ¿sí? A diferencia de las que habíamos visto antes, uveitis calientes, aparatosas, con muchos síntomas. Bueno, este es lo contrario. Debido a que muchas veces la inflamación pasa inadvertida por mucho tiempo, o lo refiere el paciente como una leve molestia o una fotofobia antigua, ¿sí? Muchas veces esa fotofobia es confundida con alguna conjuntivitis alérgica que pueda tener el paciente y que refiere a que le molesta, digamos, las luces. Entonces, volviendo a nuevo a lo anterior, siempre hay que estar atento y pensar que quizá este paciente no tiene lo más común. Los signos de inflamación incluyen los precipitados retroqueráticos finos, queratopatía en banda, que es una complicación tardía y que por supuesto tratamos de evitar llegar a esto, eritema y células sinequias posteriores y cataratas. El tratamiento inicial para estos pacientes son los corticoides tópicos y en los casos graves puede requerir corticoides sistémicos o terapia inmunosupresora inmunomoduladora. Otro tipo de uveitis crónica, ¿sí? El síndrome de uveitis de Fuchs, ¿sí? O la uveitis heterocrómica o iridociclítica de Fuchs. Constituye 2 o 3% de los pacientes remitidos a las consultas de uveitis, ¿sí? No es lo más frecuente, pero sí tiene algunas características muy llamativas y se asocia a infección por rubiola o citomegalovirus. Esa infección suele ser unilateral y los síntomas varían desde ninguno, ¿sí? Totalmente asintomático, hasta una leve confusión y malestar en el paciente. Entre los hallazgos que podemos tener, tenemos la atrofia difusa del iris. Fíjense en estos dos ojos del mismo paciente. El ojo izquierdo tiene una pérdida de coloración, ¿sí? Por eso es heterocrómica, ha perdido la similitud entre la coloración del iris, y el iris afectado es ¿sí? El izquierdo, más atrófico, hiporreactivo. Estos pacientes suelen desarrollar cataratas subcapsulares posteriores, suelen desarrollar precipitados retroqueráticos muy característicos en forma de estrellas en el endotelio, ¿sí? Y nódulos de Koch. Fíjense acá. Uy, no encuentro el mouse acá. Puede que este sea un nódulo de Koch, puede que haya otro, ¿sí? Pero son uveitis que no generan sinequias, no generan hipopión, ¿sí? Y la reacción en el cámara anterior generalmente es muy leve, como les decía. Puede haber un poquito en cámara anterior y en el vitrio anterior también, pero en general es raro. Son uveitis que pueden desarrollar glaucoma, pueden complicarse con glaucoma, por lo que habíamos visto un poco antes con el tema del citomegalovirus y las crisis glaucomatocíclicas, ¿sí? Y la catarata que desarrollan estos pacientes es a predominio subcapsular posterior, ¿sí? Por último, dentro de las uveitis anteriores tenemos las uveitis indiferenciadas o idiopáticas, que son aquellas que
sin entrar en lo infeccioso, no hemos logrado identificar como algún síndrome en particular. Antes de pasar a las uveitis anteriores bacterianas, me gustaría hablar de las uveitis intermedias, ¿sí? Y dentro de ellas la pars planitis, que hace referencia a un conjunto de uveitis intermedia que es idiopática, sin infecciones asociadas o enfermedades sistémicas, y es la forma más común de uveitis intermedia. Aproximadamente constituye el 85 o el 90% de los casos de uveitis intermedia, ¿sí? Suele ser bilateral y asimétricos en la presentación. Las manifestaciones oculares incluyen células inflamatorias en la cámara anterior, células en el vítreo, estos cuerpos flotantes o bolas de nieve, ¿sí? Y exudados a nivel de la periferia en pars plana, a estos bancos de nieve que se le dice. Es común a veces encontrar también inflamación perivascular o flebitis retiniana, ¿sí? A nivel de las venas, que se forma como una pequeña vaina, ¿sí? Como si la vena tuviera rodeado un área blanquecina de inflamación. Y la otra uveitis intermedia que estaría bueno mencionar y que la tengan en cuenta, ¿sí? Es la uveitis intermedia asociada a esclerosis múltiple, ¿sí? La uveitis es alrededor de 10 veces más frecuente en pacientes con esclerosis múltiple que en la población en general, y hasta el 95% de los casos es de tipo bilateral. Por último, vamos a pasar a las uveitis anteriores infecciosas, que ese tema, como les decía en algún momento al principio, la uveitis es un tema muy extenso, y las uveitis infecciosas es difícil establecer si es anterior, si es posterior o si está todo mezclado. Entonces, solamente voy a mencionar algunas cosas importantes de algunas uveitis anteriores, ¿sí? De algunas uveitis infecciosas, y en la próxima clase que nos toca de uveitis posteriores vamos a hablar un poquito más de algunas que son importantes a tener en cuenta por la frecuencia y por las características que presentan. Entonces, vamos con las uveitis anteriores de tipo viral, ¿sí? Y dentro de las virales, quizás una de las más importantes o la más importante es la uveitis anterior por herpes simple, ¿sí? O herpes zóster, ¿sí? Virus del género del herpes, que suelen presentar con precipitados queráticos de tipo granulomatoso, aunque también pueden mostrar precipitados no granulomatosos o estrellados, ¿sí? Finitos, que a menudo se distribuyen de forma difusa y no en el tercio inferior de la córnea, que es la zona más frecuente, o por lo menos donde es más densa, digamos, la cantidad de precipitados retroqueráticos, ¿sí? La hipertensión ocular es una característica que puede ser útil a la hora del diagnóstico, ¿sí? Estas uveitis pueden cursar con hipertensión, normotensión o hipotensión, pero bueno, es una de esas uveitis que pueden producir hipertensiones oculares. Entonces es importante tomar la presión para poder tener una herramienta más y un dato más a la hora de poder tomar una decisión en el tratamiento. Lo que sí es muy característico de las uveitis asociadas por herpes es que a largo plazo producen atrofia del iris, ¿sí? En parche o sectoriales, que se visualizan mejor en la transiluminación. Fíjense, al iluminar el segmento posterior, cómo se refleja la luz y vemos todas las áreas de atrofia a nivel del iris, ¿sí? Y cuando lo vemos directamente con la luz en el segmento anterior, vemos esta área de atrofia, este parche de atrofia en el iris, y en esta zona también, que muchas veces, si uno se fija atento el iris de los pacientes, a veces tiene áreas de atrofia
que nunca se identificaron la causa y uno los ve y el paciente no tuvo ningún golpe, no tuvo ninguna cirugía y el área de atrofia está, el iris en esa zona no se mueve, tiene otro color y la retroiluminación es positiva. Entonces, a veces son uveitis que pasan desapercibidas, pero que pueden producir estas manifestaciones, estos signos. El tratamiento de la uveitis herpética es con corticoides tópicos, ¿sí? Y cicloplégicos. Los antivirales vía tópica no son efectivos para la uveitis herpética. No logran pasar al segmento anterior. Entonces el tratamiento consiste principalmente en antivirales vía oral, ¿sí? Se puede asociar antivirales tópicos si estamos frente a una queratuveitis con alguna dendrita que se esté formando o alguna vesícula en el párpado cuando tenemos un herpes zóster, por ejemplo. Se puede asociar, pero no le hace tratamiento, digamos, al cuadro inflamatorio intraocular. El citomegalovirus que hablábamos hace un rato en las crisis glaucomatocíclicas, ¿sí? Ya en la próxima clase vamos a mencionar lo que son las manifestaciones posteriores, que son un poco más frecuentes y un poco más importantes, ¿sí? El virus Epstein-Barr produce una reacción de tipo granulomatosa en el segmento anterior, que suele ser bilateral, ¿sí? Dentro de las infecciones de las uveitis bacterianas, mencionar nuevamente la sífilis, la tuberculosis, son uveitis que pueden producir inflamación de tipo granulomatosa en el segmento anterior. Bartonella, lo mismo. Dentro de las micóticas, histoplasmosis ocular es una de las más importantes que tenemos que tener en cuenta, pero como les decía, en lo que son las uveitis infecciosas, lo más importante son las manifestaciones del segmento posterior, así que no me voy a detener en la histoplasmosis. Y por último, las parasitarias, ¿sí? Toxoplasmosis ocular, que puede producir una uveitis más bien tipo granulomatosa, suele ser unilateral, ¿sí? Es raro que sea bilateral. Se puede asociar a hipertensión, ¿sí? Es otro de los cuadros que puede asociar uveitis e hipertensión. En algunos casos, muy alta, alcanzar los 50-60 milímetros de mercurio, ¿sí? Y el paciente consulta por el dolor, ¿sí? No consulta por síntomas típicos de uveitis, ¿no? Pero cuando uno lo evalúa, no hay bloqueo pupilar, no hay bloqueo del ángulo, no hay bloqueo del ángulo, la cámara está formada y la presión está por las nubes. Uno lo dilata, encuentra algunas células en cámara anterior y cuando de golpe vas al polo posterior te encontrás con la retinocoroiditis, que vamos a ver en la clase que viene. Lo mismo para la toxocariasis, ¿sí? Y la cisticercosis. Entonces, eso es todo por ahora, ¿sí? La próxima clase vamos a profundizar un poco más en algunos cuadros que producen manifestaciones en el segmento posterior. Cualquier duda o consulta que tengan, me avisan, me hacen saber, me mandan un mail, ¿sí? Le piden en todo caso a la doctora Yukari que les dé mi contacto y cualquier cosa me preguntan. Saludos chicos, espero que estén muy bien. Hasta la próxima.